Ahora vamos a hablar sobre normalidad. La normalidad es otra unidad con la cual podemos expresar la concentración de una solución. La normalidad se representa con la letra N mayúscula y las unidades de la normalidad son equivalentes químicos o gramo sobre litro. Por lo tanto, la definición es cantidad de equivalentes químicos o gramo que hay de soluto que hay en un litro de solución. La fórmula es la siguiente: normalidad es igual a equivalente sobre litro, que es la unidad, y esto va a ser igual a gramos de soluto entre el peso equivalente expresado en gramos sobre equivalente químico por el volumen expresado en litros. ¿Cómo calculo el PE o peso equivalente o equivalente químico, como también se le conoce? Bueno, esto lo calculo de la siguiente manera. Tengo que dividir el peso molecular entre el número de electrones cedidos o ganados si estoy hablando de una reacción de óxido-reducción, en donde se pierden o se ganan electrones, o el número de hidrógenos que se liberan en solución. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se liberaría 1 y tendría que dividir el peso molecular entre 1, o el número de iones hidroxilo o H, que en un ejemplo sería el hidróxido de sodio. Allí también solo se libera 1, entonces sería el peso molecular entre 1, o también en el caso de las sales entre la carga neta. Veamos un ejemplo. Calcule la normalidad de una solución que se preparó con 13 gramos de cloruro de sodio y se aforó a 350 mililitros. Resolvamos el problema anterior. Tenemos que calcular la normalidad de una solución que se preparó con 13 gramos de cloruro de sodio y se aforó a 350 mililitros. La fórmula nos indica que la normalidad es igual a los gramos de soluto entre el producto del peso equivalente expresado en gramos sobre equivalente químico por el volumen expresado en litros. Primero, nos damos cuenta que de la fórmula tenemos gramos, tenemos volumen y podemos calcular el peso equivalente. En la parte anterior de la presentación vimos que para calcular el peso equivalente, en este caso es una sal, tenemos que considerar la carga neta. ¿Cuál sería la carga neta? Para formar este compuesto nosotros tenemos al catión sodio y al anión cloro, que en este caso se llama cloruro. Las valencias se combinan, y entonces recordar que cuando queremos calcular el estado de oxidación de la molécula, que en una molécula tiene que ser 0 para que sea neutra, más 1 y menos 1, es decir, necesité una valencia para neutralizar esta y una para neutralizar esta, por lo tanto la carga neta sería 1. ¿Ok? Entonces, sustituyendo, el peso molecular sería 58 gramos sobre mol y tendría que dividirlo entre 1. Ese valor es lo mismo, entonces es 58 gramos sobre equivalente. ¿Cómo quedan las unidades? Tengo gramos sobre mol arriba, equivalente sobre mol abajo en el denominador. Aplico la ley del sándwich, la regla del sándwich, no la ley, la regla del sándwich. Y entonces sería extremos arriba, gramos mol, medios abajo, equivalentes mol. Moles y moles se eliminan y me queda gramos sobre equivalente. Ahora voy a tener que sustituir en la fórmula. Tengo 13 gramos de soluto entre el peso equivalente, que es el que calculé aquí abajo, por los litros de solución, que lo tengo en mililitros y tendré que dividirlo entre 1000 para poder calcular, para poder tener ese valor en litros. Entonces, la normalidad de esta solución es de 0.64 normal o 0.64 equivalentes sobre litro. Veamos ahora un ejemplo con un ácido. Calcule la normalidad de una solución que contiene 20 mililitros de ácido sulfúrico, que tiene una densidad de 1.83 gramos sobre mililitro y una pureza de 98% en masa. Estos 20 mililitros se van a aforar a 750 mililitros de solución. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues tenemos primero que calcular qué cantidad de estos 20 mililitros es ácido sulfúrico. Primero tenemos que pasar este volumen a gramos. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de la densidad.
Nos dice que la densidad es 1.83, quiere decir que pesa más que el agua, por lo tanto vamos a tener más de 20 mililitros. Y el peso van a ser 36.6 gramos. Eso quiere decir que si nosotros ponemos 20 mililitros y después los pesamos, el peso de ese volumen de ácido sulfúrico será 36.6 gramos de ácido sulfúrico. Ahora, esos 36.6 gramos de ácido sulfúrico representan el 100% en masa. Recordemos que solo el 98% de esta masa es ácido sulfúrico puro. Al hacer la regla de 3, tenemos que 35.86 gramos de ácido sulfúrico es la masa real de ácido sulfúrico. Es ácido sulfúrico puro, por así decirlo. Ahora vamos a calcular el peso equivalente, que se da en unidades de gramos sobre equivalente químico. Esto se calcula de la siguiente manera. El peso molecular del ácido sulfúrico, el cual ya calculé de este lado y se expresa en gramos mol, es 98 gramos sobre mol. Y lo tengo que dividir entre el número de hidrógenos que se pueden liberar en solución. En este caso se pueden liberar 2. Esto sería 98 entre 2 me da 49 gramos sobre equivalente químico. Voy a sustituir en la fórmula que ya habíamos explicado previamente y tengo 35.86 gramos de ácido sulfúrico entre el peso equivalente, que es 49 gramos sobre equivalente, por el volumen, que es 750 mililitros de solución. Recordad que tengo que dividir esto entre 1000 para poder tenerlo en litros. Eso me da un valor de 0.97 normal o 0.97 equivalentes sobre litro. Veamos un último ejemplo de normalidad. Calcula la normalidad de una solución que contiene 92 gramos de trihidróxido de hierro y aforar a 35 mililitros. Bueno, primero vamos a ver cuántos oxidrilos se pueden liberar. Para formar este compuesto se hace de la siguiente manera. El hierro trabaja con una valencia +3 y el ionoxidrilo trabaja con una valencia -1. Para poder formar este compuesto hay que cruzar las valencias y esta sería la fórmula del compuesto. Por lo tanto, en solución el trihidróxido de monohierro puede liberar 3 oxidrilos. Para calcular el peso equivalente tengo que dividir el peso molecular entre el número de oxidrilos que se pueden liberar. Aquí ya calculé el peso molecular del compuesto y obtengo un equivalente químico, un peso equivalente de 35.66 gramos sobre equivalente. Al sustituirlo en la fórmula obtengo lo siguiente. La normalidad de la solución será 73.71 normal o 73.71 equivalente sobre litro. Recordar que tengo que eliminar gramos y gramos y me quedan unidades de normalidad.